días. Como usted conoce el procedimiento de la audiencia, procedemos de manera inmediata a concederle hasta 15 minutos para su exposición sobre los 3 aspectos solicitados. Prosiga. Gracias, señores miembros del Consejo de la Judicatura. Ante todo, tengo que expresar que no es uno de mis atributos de ser orador. Así es que las disculpas necesarias voy a remitirme a hacer una apreciación básicamente de contenido de las 3 preguntas necesarias para este procedimiento. En primer lugar, aspiro a integrar la Corte Nacional de Justicia porque, siendo funcionaria judicial de carrera, aprendí a ser jueza, entendiendo el rol de trabajadora de la justicia en íntima y directa relación con su entorno realmente complejo y con identidad propia. Tiene definida forma de pensar y de actuar, y de su necesidad de solventar los conflictos. Porque las lecciones que en mi formación he recibido me han enseñado que ser jueza no es un privilegio de facultades discrecionales, sino una responsabilidad ineludible de tutelar los derechos de los sujetos procesales, ser vigía de constitucionalidad y de legalidad como medio de preservar la paz como eje de su desarrollo. Por haber entendido el sentido lógico de aquello de subsumir el hecho al derecho, y cómo desentrañar la estructura del conflicto, que por lo general radica en la interferencia de conductas y patrones establecidos, pasa por los principios filosóficos y llegar a encajarlo en la norma sinónimo de equidad. Pero además, porque hoy por hoy, teniendo en cuenta que nuestro sistema constitucional quiere llegar a una administración de justicia, no se ha de sacrificar la justicia por la mera formalidad, porque el largo trajinar por las entrañas institucionales me ha permitido cobrar conciencia de la importancia de cada acto procesal, de su trascendencia, de la forma de recogerlos, interpretarlos y plasmarlos en una resolución, fiel reflejo de un proceso, sin dejar de observar la tendencia actual del sistema que conduce a una práctica jus naturalista del derecho. El ejercicio judicial enseña a los jueces a tomar decisiones razonables, firmes y ejecutables, porque se aprende a valorar y respetar las reacciones de los protagonistas del proceso en su verdadera dimensión, a veces con lujosas piezas de derecho, ahora con despropósitos jurídicos y no pocas veces con insultos o apelaciones a la conciencia. Frente a lo cual, el juez ha de guardar compostura, ponderación y serenidad, en el entendido de que al manejar problemas humanos se ha de ser parte de su solución y no de su profundización, lo que no significa tolerar la pasión desbordada que afecte a la dignidad de la institución, de las personas, incluido el juez. Porque se desarrolla el sentido del equilibrio, que no le permite estar ni a favor ni en contra de persona alguna, sino cumplir su rol de discernimiento técnico y humano del derecho. Porque en mí se ha hecho carne la obligación de resolver pugnas particulares ligadas a lo que a lo que la ley manda, prohíbe o permite, en relación a los delitos y las penas, la responsabilidad o la inocencia, el derecho y la obligación, la tierra, la naturaleza, la economía, los bienes, los tributos, los valores, el trabajo, la familia, los niños, las niñas, los adolescentes, las garantías pro homine y hasta el amor y el desamor. Porque apoyándome en los principios que traigo de la casa de mis padres y quiero dejar como legado a mis hijos, aprendí a vencer las tentaciones, lo que me ha servido para que el foro de la ciudad de Quito me reconozca como una jueza honesta, perdón la inmodestia. Porque sobre cualquier otra de mis inconscientes debilidades me ha permitido mantenerme por largo tiempo como trabajadora judicial. Porque creo que la experiencia ganada con esfuerzo podría ser de provecho para la institución, no precisamente por tratarse de mí como individuo, sino porque de cierta forma ha sido una inversión del Estado, ya que un juez no se improvisa. Esta afirmación se refuerza con la importancia que el Consejo de la Judicatura ha dado a la escuela judicial, señalando con todo respeto
que la formación académica es un importantísimo complemento a la formación judicial. Por otra parte, creo con certeza que las mujeres, con todas las limitaciones sociales que hemos enfrentado un duro reto dentro de la Administración de Justicia, nos ha correspondido romper esquemas y paradigmas que inveteradamente nos han ubicado en desventaja de potenciar nuestras capacidades como seres humanos. Por tanto, mi decisión al participar en este proceso también tiene por finalidad abrir espacios para las mujeres de posteriores generaciones, a fin de involucrarnos activamente en la toma de decisiones de los problemas que nos atañen, y al fin vaya tomando forma la legítima aspiración de que la justicia también se vea con ojos de mujer, como se encuentra actualmente previsto en la Constitución. Finalmente, y en el orden estrictamente personal, porque considerándome humilde de condición y de convicción, sin embargo, un pueblo espera que sus miembros simples pudiéramos contribuir a la realización de la justicia en momentos determinantes de su transformación. En esta parte voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia judicial empieza en febrero de 1988 a ser nombrada jueza primera del trabajo de Loja, hasta noviembre del mismo año en que fui designada jueza tercera del trabajo de Quito. En varias ocasiones fui ratificada en este cargo, y esta explicación la hago porque mediante este sistema simplemente no se ratificaba a todos los jueces. En el mes de mayo de 1994 fui designada jueza sexta de lo civil de Pichincha, desempeñándome en este cargo hasta agosto de 1998. En 1998 se convoca a concurso de méritos de oposición para los cargos de jueces de Pichincha, evento en el cual fui designada jueza octava de lo civil de Pichincha, que lo desempeñé con interrupción de 18 meses hasta el mes de julio de 2007. En dicho año participé en el concurso de méritos de oposición para optar por el cargo de ministra jueza de la entonces Corte Superior de Justicia de Quito, y en el cual se me designó ministra de la primera sala de lo civil, mercantil, inquilinato y materias residuales, lo que hoy es la Corte Provincial de Justicia de Quito, y cargo del cual me mantengo en funciones. De lo señalado vendrá en su conocimiento que he elaborado en la Administración de Justicia con regularidad por un espacio mayor a los 23 años en materia laboral, civil, que a su vez comprende familia, sucesiones, obligaciones, derecho comercial, propiedad intelectual, colusorio, inquilinato y la gran carga de materia constitucional. La experiencia también abarca el desarrollo de destrezas en la aplicación de la norma, con la que se sortean los incidentes que la sagacidad e idiosincrasia de nuestros abogados siempre creen. Mi concepción sobre la administración de justicia. Toda organización es el resultado del pensar, del experimentar, del intentar, de fracasar, de triunfar de miríadas de seres humanos durante incontables milenios. Cada adelanto de la civilización ha complicado las relaciones humanas y ha hecho que nuestra dependencia recíproca sea vasta y vital. Esto dice Henry Parchi. Partiendo de estos principios civilistas, habremos de reconocer que la administración de justicia tiene en la sociedad un papel fundamental, por ser un elemento constitutivo de su organización, y cuya labor está determinada en la medida que la sociedad es más o menos conflictiva. En los tribunales de justicia se reflejan los problemas de que adolecemos como comunidad. Aquí se reconoce de primera mano la incidencia de la pobreza, generalmente ligada a la falta de educación. En lo orgánico, la función judicial en nuestro país cumple con su potestad de administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, dentro de un sistema de competencias definidas por la ley, bajo los parámetros de la supremacía constitucional, de la aplicación directa e inmediata de sus normas, de su interpretación integral, de su independencia, bajo los principios de imparcialidad, especialidad, gratuidad, publicidad, autonomía económica, principio dispositivo, de concentración, celeridad, probidad, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva de los derechos, interculturalidad, seguridad jurídica, buena fe, lealtad procesal y lo fundamental.
Sin embargo, varios de estos principios enfrentan tropiezos que hacen la diferencia entre la letra de la ley y la realidad tangible. En nuestro país, el incremento de la población y con ello de los problemas sociales no ha repercutido en el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la función judicial, peso a lo cual, con denodados esfuerzos, muchos hombres y mujeres que la integran realizan un duro trabajo para tratar de satisfacer dentro de lo humanamente posible la siempre creciente necesidad de justicia. Todos los días se solucionan miles de problemas de los planteados, pero esto no trasciende como trascienden los aislados errores que los hay por lo imperceptible de la naturaleza humana y sobre los que la inteligencia del legislativo y la autoridad pueden interferir. Trascienden las opiniones interesadas e irreales. Desde fuera se emiten juicios de valor sin haberse enfrentado a los procesos y a la verdad que estos encierran. Es pertinente referir unos pocos aspectos del problema que contradicen al principio de seguridad. Uno de ellos es la excesiva carga de trabajo que soportamos los operadores de justicia, de normales capacidades, especialmente en los centros de mayor densidad poblacional. En un juzgado de lo civil de Pichincha, por ejemplo, que atiende varias materias dentro de la misma innumerables instituciones jurídicas, ingresan anualmente un promedio de 1.200 causas que deben tramitarse con sujeción a un intrincado sistema escrito sobre el que decanta el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil con todas sus instituciones, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de Comercio, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Modernización, la Ley de Compañías, para citar algunas. Se atienden indistintamente juicios que responden a diferentes vías, llámese ordinarios, relacionarios, ejecutivos, colusorios, constitucionales, cada uno con su propia normativa. 3 minutos, doctora. Gracias. En el orden físico, de acuerdo a la composición de las judicaturas, se tiene que la carga de despacho de al menos 5 personas se acumula para que la resuelva una sola, el juez, quien debe a su vez concurrir a instrucciones judiciales, confesiones, proveer decretos en derecho en los muy frecuentes incidentes creados por las partes. Debe atender a audiencias públicas en los procesos constitucionales de garantías fundamentales y además deben ser resueltas en 8 días, atender a audiencias de estrado y al público y a las órdenes de sus litigios. ¿Cómo en estas condiciones se puede ser eficiente? He aquí una de las causales de la inquietud explicada en el exceso de juicios acumulados y en la naturaleza de sus trámites. Lo que ocurre en las judicaturas se replica en los tribunales de alzada. En el caso particular de la provincia de Pichincha, debe absorber el trabajo de 25 juzgados civiles, 3 de inquilinato, además de las propias de su pueblo, con validaciones de sentencias extranjeras, laudos arbitrales, habeas corpus, habeas datos, derechos de información, además de atender en segunda instancia los recursos de acciones de protección que provienen de los juzgados de todas las materias, es decir, además de los civiles, de los penales, de tránsito, inquilinato y familia. Estadísticamente se sabe que las 2 salas de la Corte Provincial de Justicia tienen como potenciales usuarios a más de 1.200.000 usuarios para que lo resuelvan 6 personas. Es decir, por la carga laboral hay que reconocer que el sistema está colapsado, siendo urgente su reestructuración, dando un justo valor a la experiencia. Ser juez en estas condiciones es un verdadero apostolado. En el año de 1999 se crea el Consejo de la Judicatura con la finalidad de administración, control y disciplina de la función judicial, pero su primer cuerpo colegiado perdió la oportunidad histórica de levantar a la institución en todos los sentidos, porque sucumbió ante la presión política sin que sus acciones estuvieran encaminadas a capacitar al judicial, a la creación de nuevas judicaturas, a proveer de espacios físicos dignos de los trabajadores y usuarios, a investigar para hacer eficientes, importantes, transparentes los trámites judiciales. En este
contexto no se puede desatender al sector al que respondemos, esto es al foro, que por decirlo de alguna manera es la contraparte del sistema. Es necesario plantearnos cómo se va a cambiar la idiosincrasia del abogado litigante en general, entre quienes hay que reconocer sabiduría, prestación, honestidad, sagacidad, buen criterio, pero también existen frecuentes excepciones que buscan en el recurso la dilación de los procesos, que actúan con mala fe procesal, con abuso del derecho y en varios casos atribuyendo al juzgador sus propias falencias y ambiciones económicas, hechos ciertos que han desfigurado el intenso trabajo de los operadores de justicia. Muchas gracias, doctora Suárez, por manifestarnos ellos y por los aspectos solicitados. Sean preguntas a la doctora Arias. Doctora Suárez, buenos días. Quisiera que usted nos explique, desde su punto de vista, en el caso de llegar a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia, ¿cuáles deberían ser los cambios que experimente el ejercicio de juez o jueza la casación en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia? Bueno, la Constitución actual que nos rige a partir del 2008 ha hecho un significativo avance en cuanto al reconocimiento de los derechos. Tal es así que se estructura desde su primer artículo como un Estado constitucional de derechos y de justicia, lo que no ocurría en las constituciones anteriores. Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta que la ley de casación no ha sufrido una reforma para que se encuentre en coordinación con el nuevo sistema constitucional, creo que lo pertinente en este momento es hacer una reforma para que tenga mayor incidencia y mayor validez aquello que se promulga en la Constitución, en el sentido de que se aplique, se haga efectivo el derecho, la Constitución garantista que nos rige. Doctora, usted conoce que el Consejo de la Judicatura, incluido en su reglamento instructivo, dos medidas de acción afirmativa para procurar la paridad en la integración de la Corte. De llegar usted a ser jueza, como jueza de la Corte Nacional de Justicia, desplazando a un hombre con mayor puntaje, ¿cuál sería su opinión? Bueno, yo creo que esto está explicado suficientemente en la Constitución, la necesidad de la paridad. Pues las mujeres, especialmente, yo diría aproximadamente de las generaciones que nos empezamos a educar en el 70, para atrás no ha habido casi oportunidad para la mujer que estaba destinada a un rol específico en la casa. Y estas mujeres nunca tuvieron la oportunidad, sino en muy contadas ocasiones, de acceder a la educación. Por tanto, la estructura del Estado se basó fundamentalmente en la organización sobre la base de la integración de las instituciones, básicamente con hombres que estaban bien calificados, que tuvieron la oportunidad de estudiar gracias a que sus madres, a que sus hermanas, a que sus esposas no pudieron hacerlo. Nuestra generación, a partir del 70, que empezamos un poco más a estudiar, debió enfrentar unos retos muy duros, en el sentido de tener que atender a la casa, porque no tuvimos la oportunidad de despojarnos de los roles tradicionales que teníamos, sino que aumentar más bien nuestra carga de trabajo para prepararnos, ir a la universidad, atender a la casa, atender al trabajo. Y esto es lo que creo ha visto el legislador, y por eso es importante que se dio esta oportunidad de la paridad, porque realmente venimos desarrollando roles distintos, y en esa misma medida de roles distintos debemos ser atendidos los hombres y las mujeres, comprendiendo que hoy en día hay capacidad, hay preparación para hombres y para mujeres por igual, pero las oportunidades no han sido exactamente iguales para hombres y mujeres. Doctora Suárez, ¿por qué es importante que en la Corte Nacional de Justicia estén mujeres? ¿Por qué usted quiere ser jueza de la Corte Nacional de Justicia? Porque
como he manifestado en los lineamientos de mi intervención, creo que es necesario ver los problemas de la sociedad en su conjunto, que es verdad, pero también juzgar y aquilatar los problemas que enfrentan las mujeres al momento de enfrentarse a la administración de justicia. Gracias, doctora. Doctora Suárez, tengo una consulta. Primero agradecer su generosidad a manifestarnos que al no ser buen orador iba a proceder a la lectura de su presentación. Pero usted conoce, está vigente el proceso de oralidad en la nueva legislación ecuatoriana. ¿Qué le parece a usted? ¿Realmente la oralidad aporta a la oportunidad, a la seriedad? ¿Y cómo se debería entonces para futuras generaciones propender al uso de la oralidad como proceso? Doctor, si bien, ingeniero, si bien en este momento, dadas las condiciones psicológicas de enfrentarse a un evento como esto, obviamente no es la oportunidad para demostrar la formación de juez. Muy distinto es el momento que yo me enfrento a un proceso. De hecho, nosotros hemos manejado procesos orales en los asuntos de tema constitucional. No es problema para mí abrir debate en un proceso, no es ningún problema. No es mi problema tampoco expresar dentro de un proceso el alcance del mismo, el alcance de las normas, y por último también estoy abierta a la posibilidad de formarme, porque en la formación es lo que nosotros basamos nuestra experiencia. Y si de la oralidad depende, tenga la seguridad de que en poco tiempo me va a ver enfrentando los procesos orales. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Suárez. No tenemos más preguntas. Muchas gracias.